Sean bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a desarrollar el tema del cuerpo de los números complejos. Bien, primeramente vamos a escribir algunas definiciones. Estas definiciones nos van a permitir precisamente definir en qué consiste estos números complejos. Por ejemplo, acá la primera definición dice z igual, acá está, z igual a, B es un par ordenado que representa un número complejo. Un par ordenado que representa un número complejo. Por lo tanto, el conjunto de los números complejos se puede escribir de esta forma. El conjunto C igual. Como es conjunto, no se olvide anotar una llavecita acá. El conjunto de pares ordenados A, B, esta línea inclinada se lee tal que A pertenece a los reales y B pertenece a los reales. Entonces, esta forma de poder escribir los números complejos se llama forma de par ordenado. Entonces, es una primera forma de par ordenado. Pero no solamente va a ser así. Vamos a tener, por ejemplo, en la parte de abajo, dos números complejos, un z sub 1 y un z sub 2, en forma de pares ordenados. Entonces, para que tengamos la igualdad de pares ordenados, dice, este primer número debe ser igual a este primer número, para que sea Z1 igual a Z2. Luego tenemos el segundo número, B debe ser igual a D. Por lo tanto, Z1 es igual a Z sub 2. Entonces, esa es la igualdad de pares ordenados o de números complejos. Bien, en la parte de abajo tenemos la definición 2. La definición 2 menciona lo siguiente. Acá tenemos la parte real, se lee esto, parte real del número complejo Z. Si el número complejo Z está dado de esta forma, entonces solamente es el primer número, la primera componente de esta expresión que parece un vector, ¿no es cierto? En realidad es un vector, gráficamente lo vamos a ver. El segundo número, en este caso B, se llama parte imaginaria, entonces se abrevia, y paréntesis el número complejo, Z, igual B. Esta es la parte imaginaria. Entonces, se lee parte real de Z, parte imaginaria de Z. Es un número complejo, siempre va a tener dos partes. Bueno, en algunos casos, si la parte real es 0, solamente tendrá parte imaginaria. Va a ser un número imaginario puro. Si la parte imaginaria es 0, va a ser un número real, puro, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esas variaciones también. Bien. Con esto vamos a pasar a lo siguiente. Ya sabemos entonces cómo escribir un conjunto de los números complejos y tenemos dos partes, parte real y parte imaginaria. Bien, la definición siguiente nos menciona que el conjunto, acá está, el conjunto de los números complejos con la operación suma y la operación producto forma estructura de cuerpo, dice. Y repasamos acá el tema anterior. En el tema anterior hemos visto que estructura de cuerpo debe cumplir 10 axiomas. Precisamente las operaciones están definidas de esta forma. Nótese que acá si queremos sumar un z sub 1 más un z sub 2 en forma de par ordenado, que está acá, es bien sencillo sumar. Simplemente se suma la primera componente con la primera componente, la segunda con la segunda. Y el resultado está acá, de forma muy fácil. Para el producto, el número complejo z sub 1 multiplicado por el número complejo z sub 2, que está como par ordenado CD, se multiplica A con C, aquí está, AC. Se multiplica B con D, parte imaginaria con parte imaginaria, pero cambiado de signo, fíjense, menos. Este cambio de signo es por la unidad imaginaria. La unidad imaginaria elevado al cuadrado siempre va a ser menos 1. La segunda componente, los extremos, A por D y B por C. Acá está. De esa forma se define el producto de dos números complejos en forma de par ordenado. Ok. Si es así, entonces tenemos lo siguiente. Acá tenemos el conjunto de los complejos con la operación suma. Dice forma estructura de grupo abeliano. Grupo abeliano. Y sabemos el grupo abeliano es aquella estructura que cumple 5 axiomas. La ley interna
o ley del cesado, ley de la clausura, la ley asociativa para 3 elementos, la ley conmutativa, el elemento neutro va a ser este par ordenado, el par ordenado 0,0. El elemento opuesto de cualquier número, es el menos z, se define como menos a y menos b. Precisamente este elemento opuesto, su gráfico va a ser un vector opuesto al original. El original seguramente va a ser un vector hacia arriba, su vector opuesto va a ser un vector hacia abajo, en sentido contrario. La dirección va a ser en sentido contrario. Bien. Luego tenemos los 5 restantes axiomas para la estructura de cuerpo. Tenemos, debe cumplir la ley interna para el producto. Además, el conjunto, nótese acá, dice, es el conjunto de los complejos menos el elemento neutro de la suma. Esto hay que tomar muy en cuenta. El elemento neutro de la suma hay que excluir para que este conjunto forme estructura de cuerpo, de grupo, con la operación producto. Entonces, la ley interna, primera condición, la asociativa, la conmutativa, el elemento neutro, en este caso, el elemento neutro va a ser el par ordenado 1, 0 para el producto. Estamos llamando el E'. Luego tenemos el elemento inverso. Se denota como z a la menos 1. Esto simplemente está dado por esta fracción. Parte real sobre parte real más parte imaginaria elevado al cuadrado. La parte imaginaria va a estar dado con menos, la parte imaginaria, en otras palabras, b, y aquí parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Si, por ejemplo, fuera el par ordenado, por decir z, 3,4, esto va a ser 3, y aquí va a ser 25, porque 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 25. Menos, este va a ser 4 sobre 25 también. Bien, ese es el elemento inverso de cualquier número se puede encontrar. Mientras que el elemento neutro, nótese que de acuerdo a los temas anteriores es uno solo, es único. No existe dos elementos neutros. Bien, luego tenemos la forma binómica de los complejos. La forma de binomio o binómica que está acá se escribe de esta forma. Acá está. Este es de 4, amarillo. Donde primeramente definimos la unidad imaginaria. El i vale parte real 0, parte imaginaria 1. Además, ese valor de i tenemos que va a ser raíz cuadrada de menos 1. Por lo tanto, abreviamos acá. Entonces, la parte real más la parte imaginaria multiplicado por i. De esa forma se escribe el número complejo en forma de binomio. Parte real más parte imaginaria multiplicado por i. Tal que A pertenece a los reales y B pertenece a los reales. Además, el i se llama unidad imaginaria, que está dado por esta expresión, raíz cuadrada de menos 1, ¿vale? Eso nos va a servir para hacer operaciones y hacer simplificaciones. Bien, continuamos. Continuando tenemos lo siguiente. La conjugación en C. Esto también es muy importante, la conjugación en C. Tenemos acá el número complejo. El número complejo está definido como Z más B por I, en forma de binomio, que también podría estar en forma de par ordenado, A, B, ¿no es cierto? El complejo conjugado se define con una basita encima el número complejo Z, con una basita encima. Entonces, se define de esta forma, la parte real tal cual está sin cambiar de signo, y hay que cambiarle de signo a la parte imaginaria. Le cambiamos de signo a la parte imaginaria y tenemos definido precisamente el complejo conjugado, se denomina. Y este complejo conjugado, Z basa, tiene las siguientes propiedades. La primera propiedad dice la distributividad. Entonces, distributividad respecto de la suma. El complejo, la conjugación, la base se distribuye al primer número y al segundo número. Luego tenemos la distributividad para la diferencia o resta de números complejos. Se distribuye entonces Z1 conjugado menos Z sub 2 conjugado. La demostración se puede hacer simplemente sustituyendo, ya sea como binomio o como par ordenado, haciendo operaciones, se llega a esta expresión.
La tercera propiedad para el producto. El conjugado de Z1 por Z sub 2 es igual al producto del conjugado de Z1 por el conjugado de Z sub 2. Se distribuye también la basita para cada número. Lo mismo ocurre para el cociente. Si tenemos conjugado de esta división, se puede anotar conjugado de Z sub 1 dividido entre el conjugado de Z sub 2. Nos reproduce el mismo resultado. La quinta propiedad se llama conjugado del conjugado. Es el mismo número, el número original, Z1. Finalmente, la sexta, la parte real, se puede obtener como Z1 más su conjugado entre 2. Y la parte imaginaria, Z1 menos su conjugado sobre 2. La media aritmética de la semidiferencia sería. Esto sería semisuma. De esa forma se obtiene la parte real y la parte imaginaria. Ahí están las propiedades de los complejos conjugados. Bien, acá tenemos un gráfico que nos ilustra cómo se escribe, en este caso, el complejo conjugado. Acá está. Si tenemos el número complejo Z, A, B en forma de par ordenado, su complejo conjugado es cambiarle de signo a la parte imaginaria. Acá está. A B le cambiamos de signo. Fíjense acá. Si este es el número complejo, este es su número complejo conjugado. Existe una simetría respecto de este eje, ¿no es cierto? Del eje, en este caso, real. Este es el eje imaginario. Por lo tanto, además, este gráfico, todo este plano donde estoy dibujando los dos números complejos, se llama plano de Gauss o, en algún otro libro, diagrama de Argand también. Esos dos nombres tiene precisamente ese gráfico, diagrama de Argand o plano gaussiano. Bien, aquí vamos a hablar del módulo y argumento. Módulo y argumento. Si tenemos un número complejo, puede estar escrito de esta forma, en forma de binomio, o también puede estar escrito en forma de par ordenado. Se cumple la definición siguiente. El módulo simplemente es la raíz cuadrada de la parte real elevado al cuadrado más la parte imaginaria elevado al cuadrado. Nótese acá que este módulo siempre va a ser positivo, porque todo número real elevado al cuadrado siempre es positivo. Todo número real, ya sea positivo o negativo, elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. O sea, siempre vamos a poder extraer el radical, la raíz cuadrada. Siempre va a ser positivo. El argumento. Se define argumento a este ángulo. Fíjense el ángulo que forma el número complejo, la gráfica del número complejo, con el eje real positivo hacia la derecha. Este es el argumento, que en este caso estamos denominando con phi, es el ángulo phi, que podemos calcular en grados sexagesimales o en radianes. Para el primer cuadrante, tienen 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Entonces, el primer cuadrante va a ser arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Esta fórmula sirve solo para el primer cuadrante, porque en el segundo cuadrante, nótese lo siguiente. En los siguientes gráficos vamos a ver las gráficas para los 4 cuadrantes. Bien, acá tenemos las propiedades del módulo. Si tenemos dos números complejos, un z sub 1 y un z sub 2, entonces el módulo de z sub 1 siempre va a ser mayor o igual a la parte real de ese número. El módulo de ese mismo número va a ser mayor o igual a la parte imaginaria de ese número. Se va a cumplir. Aquí tenemos una segunda propiedad interesante. Dice, el producto de un número con su conjugado va a ser igual al módulo elevado al cuadrado. Luego tenemos la propiedad del producto. Si queremos sacar el módulo de un producto de dos números complejos, esto es igual al producto de sus módulos. Bien, la siguiente propiedad. Si tenemos el módulo de un cociente de dos números, el operador módulo se distribuye al numerador y al denominador. Por lo tanto,
Entonces, de la primera hasta la cuarta tenemos para las operaciones producto de un número con su conjugado, producto de dos números, cociente. Y aquí tenemos para la suma, se cumple esta desigualdad, algunos autores lo llaman desigualdad triangular. Esta es la famosa desigualdad del triángulo, que dice, si sumamos z sub 1 más z sub 2, dos números complejos, precisamente va a ser menor o igual al módulo de z sub 1 más el módulo de z sub 2. Se distribuye, fíjese, el operador módulo, pero con el menor o igual. Luego tenemos finalmente la propiedad de la potencia. La propiedad de la potencia en módulo. El módulo de un número complejo elevado en exponente n, podemos obtener primero el módulo del número solamente y elevar luego al exponente n, donde n va a ser un número natural, empezando de 1, 2, 3, etc. Entonces, esta se llama propiedad de los módulos de potencias de números complejos. Entonces, ahí están las 6 propiedades que nos permiten aplicar en los ejemplos. Acá vamos a tener precisamente un estudio detallado del argumento. Esta fórmula, esta primera fórmula que estoy anotando en un recuadro, se utiliza para cuando el número complejo está en el primer cuadrante. Acá está, primer cuadrante. Esta segunda fórmula, cuando el número complejo está en el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Por lo tanto, nótese acá lo siguiente. Nótese que el ángulo va a ser mayor a 90 grados en el segundo cuadrante. Mientras que en el primer cuadrante va a ser menor a 90 grados. Aquí va a ser mayor a 90 y menor a 180 en el segundo cuadrante. Además, este valor de pi podemos cambiar. Si, por ejemplo, estamos trabajando en el sistema sexagesimal, acá está, le podemos anotar 180 grados, que es equivalente a pi radianes, ¿no es cierto? Nótese acá lo siguiente, pareciera que con esta fórmula 180 más algo vamos a obtener un ángulo mayor a 180, no es así. Aquí lo que hay que hacer es introducir la parte imaginaria y la parte real con su signo, porque acá, por ejemplo, la parte imaginaria va a ser, la parte real va a ser negativa, entonces haciendo uso del signo nos va a dar un ángulo negativo y se va a restar, ¿no es cierto?, para el segundo cuadrante. Pasamos a los otros cuadrantes. Ahí está. Para el tercer cuadrante están estas dos formulitas que dicen el argumento o ángulo phi es arco tangente, parte imaginaria sobre parte real más 180 grados. Nótese que esta fórmula es la misma que la anterior. Si introducimos con sus signos aquí menos y menos, porque en el tercer cuadrante los dos valores van a ser menos, se hace positivo y se va a sumar a 180. Por lo tanto, vamos a tener el argumento correcto. Finalmente, la fórmula para, esto es para, por si acaso, sistema sexagesimal y esto para el sistema circular. Acá lo mismo, cuarto cuadrante, sistema sexagesimal, sistema circular. Aquí también introduciendo los valores, en este caso de B, con su signo vamos a tener negativo y se va a restar para el sistema sexagesimal y para el sistema circular. Ahí están las 4 fórmulas que se utilizan para calcular el módulo para cada cuadrante. Ok. Ahora vamos a ver la parte polar o trigonométrica de un número complejo. Forma polar o trigonométrica. Entonces, primero lo que hacemos es darnos el número complejo. Acá está. El número complejo se denomina z igual a más b por i. Pertenece a los complejos. Graficamos el número complejo. Es este. Parte real, parte imaginaria. Por lo tanto, de este triángulo que es rectángulo, podemos aplicar las razones trigonométricas. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa, nótese que acá que es el tamaño del vector, o sea, el módulo. Y ese módulo precisamente está acá. ¿No es cierto? Entonces va a ser cateto opuesto. Nuestro cateto opuesto es B sobre módulo del número complejo. Luego de esta expresión despejando, nótese acá, estoy despejando B. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y tenemos la expresión invertida, ¿no es cierto? Lo mismo pasemos para el coseno.
el coseno va a ser cateto adyacente, esta línea roja, sobre la hipotenusa, sobre esto. De tal forma que despejando A, tenemos esto pasa a multiplicar, invirtiendo la igualdad, tenemos que A es igual módulo de Z por el coseno de phi. Estas dos expresiones A y B, reemplazamos acá, A y B. Y factorizamos lo que se repite, el módulo de Z. Factorizando el módulo de Z, finalmente tenemos que el número complejo en su forma trigonométrica va a ser esta expresión. Módulo de Z, coseno de phi más I seno de phi por I, multiplicado por la unidad imaginaria. Este Z4 se denomina precisamente forma trigonométrica o polar del número complejo. Bien, continuamos. Esta es la primera parte, entonces, del tema de números complejos.